Buenos días. Como es habitual, todos los últimos viernes de cada mes tenemos nuestra conferencia económica presentada por el economista Ángel Cabrera, ¿ya? La coyuntura está cambiando, la coyuntura, hay ciertas cosas importantes que están sucediendo en este momento. Estamos viendo de alguna forma un repunte de ciertas actividades, incluso en la construcción también estamos viendo que ya hay trabajadores que se están incorporando a sus faenas, digamos, a sus trabajos, no al 100%, no todavía todo va mandando a la velocidad óptima, pero ciertamente estamos viendo ya un retorno, digamos, a la actividad económica. Y eso debe tener probablemente algunas implicancias en algunos números. Acá nos gustaría mucho ver la opinión justamente de Ángel respecto de qué está pasando en este momento, qué mejores noticias, me imagino, estamos teniendo respecto a nuestra economía en estos instantes y cómo se está previendo el futuro, digamos, cómo cerraremos el año y cómo vendrá el próximo, ¿ya? De acuerdo a esta información. Creo que ya pasamos, mi impresión al menos, y con mi información, es que el fondo lo tocamos en algún momento ya, y estamos en el camino de subida, ¿ya? Esa es mi impresión, y acá lo importante es que ojalá nos reafirme Ángel qué es lo que es su visión respecto a lo que está pasando. Bueno, Ángel, el escenario, como siempre, es todo tuyo. Gracias. Gracias, Javier. Buenos días a todos los asistentes a esta reunión. Bueno, como siempre, tenemos una gran cantidad de temas. En aras del tiempo y tratando de focalizar la discusión, justamente me voy a concentrar en el gran tema que planteaba Javier en su introducción. La reactivación, la incipiente reactivación de la economía chilena. Voy a comenzar planteando la hipótesis de que esta reactivación ya comenzó y comenzó en el mes de agosto. Les voy a mostrar una serie de indicadores parciales que apuntan en esa dirección. Voy a identificar 4 factores que debieran favorecer la recuperación de la economía en los próximos meses y durante el 2021. Pero también voy a identificar 2 grandes factores de riesgo que podrían alterar el curso de esta incipiente recuperación, incluso pudiendo llegar a detenerla en los peores escenarios. Después de pegarle una mirada a todo este gran tema de la reactivación de la economía, como siempre voy a hacer una pasada por el tipo de cambio, que sé que es un tema que a muchos de ustedes les interesa. Y después vamos a pasar a las rondas de preguntas para poder enfocarnos y tratar de responder algunos de las inquietudes más relevantes para ustedes. Bien, voy a comenzar antes de ir al tema de la reactivación propiamente tal, voy a revisar las cifras del segundo trimestre que nos permiten dimensionar cuál ha sido la magnitud del impacto negativo de esta crisis sanitaria en nuestra economía, para a partir de ese punto tratar de proyectar la recuperación que les mencionaba. Bueno, los datos que nos entregó el Banco Central hace algunas semanas muestran que la economía chilena sufrió una caída de un 14,1% en el segundo trimestre de este año en relación al mismo trimestre del 2019. Esta caída se puede descomponer analizando el comportamiento de los componentes de la demanda agregada. De estos 14,1 puntos de caída, 14 puntos son explicados por una contracción del consumo. El consumo cayó en relación al mismo trimestre del año 2019 un 22,4%. Su participación en el Producto Interno Bruto es de aproximadamente un 65%. Y eso nos da los 14 puntos de contribución negativa que veíamos en el gráfico anterior. Por su parte, la inversión en capital fijo cayó un 15,1% en términos interanuales. La inversión tiene una participación aproximada del 21% en el PIB, lo que generó una contribución negativa de 3,2 puntos porcentuales. Además, el consumo del sector público cayó un 11,3%, generando otra contribución negativa de un 1,8 puntos. Como pueden ver, estas contribuciones negativas suman más de 14,1. Y la respuesta es que tuvimos una contribución positiva de 5,2 puntos,
proveniente de las exportaciones netas. Esta contribución positiva a las exportaciones netas, curiosamente, no provino realmente de un crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones en realidad cayeron un 2,8% en relación al mismo trimestre del año pasado. La contribución positiva vino de un desplome de un 21,4% en las importaciones. Esto significa que una fracción relevante de la caída de la inversión y de la caída del consumo terminó recayendo sobre los productos importados, mitigando el impacto sobre la producción nacional. A pesar de eso, la producción nacional cayó un 14,1%, que es la mayor caída que ha sufrido el Producto Interno Bruto en los últimos 40 años, solamente comparable con lo que vimos en el peor momento de la crisis de la deuda externa en el año 82. A nivel sectorial, los datos del segundo trimestre confirman lo que las cifras parciales nos permitían intuir. Esta crisis ha afectado prácticamente a todos los sectores de la economía. Solamente 3 sectores lograron pequeños crecimientos en el segundo trimestre. La minería, que creció un 1,6%, servicios financieros, que crecieron un 2,7%, y administración pública, que creció un 2,4%. Todos los demás sectores sufrieron contracciones, las más profundas afectando a los sectores ligados a servicios, especialmente aquellos que tienen relación con el turismo y la recreación. Por ejemplo, restaurantes y hoteles cayeron un 52,8%, transporte cayó un 34,4%, construcción y comercio cayeron 20% cada uno de ellos. La industria manufacturera cayó un 10,6%. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la verdad es que el impacto fue sorprendentemente transversal. Prácticamente todos los sectores sufrieron caídas muy profundas, lo que confirma lo que habíamos hablado en reuniones anteriores en relación a que las cuarentenas, además de ser poco efectivas para contener el contagio, son extremadamente caras y por lo tanto constituyen una herramienta bastante ineficiente para hacer frente al problema que nos ha aquejado. Ahora, esta caída en actividad obviamente que tiene como correlato una gran destrucción de empleo. Los datos del INE nos muestran que la tasa de desempleo se incrementó hasta un 13,1% en el trimestre móvil terminado en julio, la tasa más alta desde el año 2004. Sin embargo, como hemos comentado en reuniones recientes, en esta ocasión la tasa de desempleo no nos muestra en realidad en toda su magnitud el impacto que esta crisis ha tenido en el mercado laboral. Para eso es mejor mirar qué es lo que ha pasado con el número de personas ocupadas. Y los datos del INE nos muestran que en los últimos 5 meses, con datos conocidos, se ha producido una destrucción de 1.914.000 puestos de trabajo. De ese total, solamente 313.000 personas son calificadas como desempleadas y están contabilizadas en ese 13,1% que veíamos en la lámina anterior. El resto, 1.600.000 personas, aparecen habiendo perdido su empleo, pero habiéndose retirado de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto, aparecen calificadas como personas inactivas. Sin embargo, la misma encuesta del INE nos dice que de ese 1.600.000, 1.200.000 se declara como potencialmente activo. Es decir, si las condiciones lo permiten, ellos se van a reincorporar al mercado laboral. Al agregar estas personas que efectivamente están desempleadas, la tasa de desempleo corregida llega hasta un 30,2% de acuerdo a los cálculos realizados por el propio INE. Esta tasa es por lejos la más alta que hemos tenido en los últimos 40 años desde la crisis de comienzo de los 80. Adicionalmente, hay que considerar que hay otras 746.000 personas que están con su relación laboral suspendida
porque casi 120.000 empresas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. De acuerdo a una reciente encuesta, el 53,4% de las empresas que están acogidas a la Ley de Protección del Empleo están considerando reducir su plantilla laboral una vez que las condiciones lo permitan. Por lo tanto, una fracción relevante de estos 746.000 trabajadores probablemente van a quedar desvinculados en forma permanente, lo que significa que la situación de desempleo es más grave aún que ese 30,2% que veíamos recién. Bien, estos son los números reales, conocidos, que nos permiten dimensionar lo que ha pasado hasta acá. Una crisis muy, muy profunda. Sin embargo, hay razones para pensar que la economía chilena comenzó con un incipiente proceso de recuperación en el mes de agosto pasado. Hay 4 factores que están favoreciendo esta recuperación. El primero de esos factores es una condición necesaria, una condición sine qua non para cualquier recuperación que podamos imaginar, y es el inicio de un proceso de desconfinamiento. La causa de esta crisis son las medidas de restricción aplicadas para hacer frente a la epidemia. Por lo tanto, para comenzar a revertir la recesión provocada por esas medidas, la condición necesaria es ir levantando gradualmente esas medidas restrictivas. Afortunadamente, los datos relativos a la intensidad de propagación de la epidemia muestran una mejora en los últimos 2 meses y medio. Las cifras de contagio nos muestran que el pic de la primera ola de contagio en Chile se alcanzó a mediados de junio pasado y que desde entonces el flujo de contagio se ha reducido en forma significativa, tendiendo a estabilizarse en el rango entre los 1.500 y los 2.000 casos diarios. Los indicadores de contagio muestran sistemáticas caídas y, muy importante, el número de casos activos ha caído desde más de 70.000 casos a mediados de junio a menos de 20.000 en los días recientes. Esto ha relajado la presión que se produjo sobre la infraestructura hospitalaria crítica. La ocupación de camas de cuidado intensivo y respiradores mecánicos se ha reducido, generando una leve holgura y alejándonos de la situación que tuvimos a mediados de junio, donde en la región metropolitana vimos una situación prácticamente de saturación completa. Esta mejoría en los indicadores de saturación y en los indicadores de contagio le permitió a la autoridad iniciar un proceso de desconfinamiento, el llamado plan paso a paso. En la tercera semana de julio, cuando se anunció el inicio de este proceso, que partió en la 4ª semana de julio, el 57% de la población chilena estaba viviendo en comunas sometidas a cuarentena. Esta semana, ese porcentaje cayó a un 38,7%, porque muchas comunas, especialmente en la región metropolitana, se han ido moviendo a las siguientes etapas, las etapas de transición e incluso algunas a la fase de preparación. Cada una de estas etapas, que ustedes saben, hay un relajamiento de algunas de las medidas restrictivas que se aplican a la etapa anterior. Este gradual desconfinamiento ha permitido una mejoría en los índices de movilidad. El índice de movilidad, en el caso de Chile, sufrió una caída de más del 50% en relación a los niveles pre-cuarentena, es decir, a los datos observados en enero y febrero pasado. Y esta extrema restricción se mantuvo desde fines de marzo hasta fines de julio. El proceso de desconfinamiento que les comentaba recién ha permitido una recuperación parcial de la movilidad. De acuerdo al índice que se presenta en este gráfico,
pasamos desde una restricción del 59% a una del 35% el día 11 de septiembre pasado. Hemos recuperado 24 puntos porcentuales de movilidad. De acuerdo a un análisis estadístico que nosotros realizamos, por cada 10 puntos porcentuales de movilidad hay un efecto de más de 2 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto de ese trimestre. Por lo tanto, esta mejoría en los indicadores de movilidad debería ya estar haciéndose sentir en los datos del tercer trimestre, y en la medida que este proceso continúe, debiéramos verlo todavía con más fuerza en las cifras del cuarto trimestre. Vamos a ver que eso es así. Efectivamente, les voy a mostrar datos que apuntan y que confirman esa presunción. Para efectos de las proyecciones que les voy a mostrar un poquito más adelante, nosotros suponemos que este proceso de desconfinamiento continúa evolucionando en forma relativamente expedita. Continúa avanzando lentamente, pero sin detenciones y sin un retroceso, lo que implícitamente supone que los rebrotes que con seguridad vamos a ver no alcanzan magnitudes tan intensas como para forzar una detención del proceso de desconfinamiento. Reconozco que ese supuesto puede ser un tanto optimista. Las experiencias de Europa y de Estados Unidos nos muestran que los rebrotes pueden ser bastante intensos y forzar la implementación nuevamente de medidas restrictivas. Incluso en caso de Chile, lo estamos viendo en algunas regiones, como la región del Biobío y la región de Magallanes. En este gráfico se muestran los índices de movilidad para la provincia de Santiago, la provincia de Valparaíso y la provincia de Concepción. Y vemos que en el caso de la provincia de Concepción, producto del rebrote que se ha vivido en esa región y las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a esta segunda ola, el índice de movilidad ha mostrado una recaída de cerca de 20 puntos porcentuales. Bueno, en nuestra proyección suponemos que a escala nacional el índice de movilidad continúa progresando y llega a menos 20 en diciembre y a 0 en junio del próximo año. Ese es el supuesto que está contenido en la proyección. Un segundo factor clave en este proceso de reactivación que estamos viendo en forma incipiente es el impacto que ha tenido el retiro del 10% de los recursos de las AFP. Como les comenté en la reunión anterior, antes de este retiro, las AFP manejaban poco más de 200.000 millones de dólares. Nuestros cálculos y los de la mayoría de los analistas indican y anticipaban que se iban a retirar entre 18 y 19 mil millones de dólares. Los datos concretos nos muestran que hasta principios de septiembre ya se habían retirado 15.500 millones. Para ver el impacto de estos 18.000 millones en actividad económica, es necesario determinar qué es lo que van a hacer las personas con ese dinero. Para eso, nosotros tomamos los datos del Banco Central y del INE que nos permiten dimensionar qué es lo que hacen los diferentes estratos socioeconómicos con sus recursos. En base a esa información, nosotros estimamos que de los 18.000 millones que se estarían retirando de las AFP, unos 1.000 millones irían a ahorro financiero, 4.000 millones al pago de deuda y 13.000 millones a consumo. Esos 13.000 millones corresponden a un 5,7% del Producto Interno Bruto. Viendo la composición del gasto, estimamos que aproximadamente un 60% iría destinado a bienes nacionales y el 40% restante a bienes importados. De tal forma que el impacto sobre actividad económica local sería de más de 3 puntos del PIB. Esto es un tremendo impacto estimulador. Sin embargo, a un costo gigantesco en términos de un deterioro de las pensiones futuras. Pero para los efectos de lo que estamos hablando ahora, el tema es
cuál es el impacto de este retiro sobre actividad. Bueno, las cifras que les voy a mostrar nos muestran que la combinación del desconfinamiento más el retiro del 10% de las AFP ya está generando un efecto de reactivación sobre la economía nacional. Las cifras de la Cámara Nacional de Comercio nos muestran que entre abril y julio las ventas del sector cayeron más de un 40% en forma sistemática. De hecho, sacando las ventas de supermercado tradicional, todas las demás agrupaciones, sus ventas cayeron más de 60%. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de los datos a nivel semanal, vemos que ya en la última semana de julio, cuando comenzó el proceso de desconfinamiento, inmediatamente comenzó a observarse una señal de mejoría en los indicadores de venta. Y en el mes de agosto mejoraron sustancialmente, observándose un crecimiento promedio en el mes de un 22%. En la primera semana de septiembre nos encontramos con cifras de crecimiento realmente sorprendentes. 156% en las ventas sin supermercado y 96,9% en las ventas totales, incluyendo supermercados. Tenemos las cifras hasta la segunda semana de septiembre, donde vimos crecimientos más modestos que los de la primera semana, pero todavía en la zona positiva. Otro indicador que apunta en la dirección y que confirma una recuperación partiendo a fines de julio pasado son los datos de ventas de automóviles nuevos. En este gráfico, cada una de las barritas corresponde al flujo de ventas en un día específico. Las líneas horizontales naranjas que vienen sobre cada uno de estos grupos corresponden al promedio diario de esa semana. Y vemos que esas ventas promedio semanales cayeron desde 1.200 unidades diarias antes del inicio del proceso de confinamiento, cayeron hasta 400 unidades durante todo el periodo que duró el confinamiento en su dimensión más dura. El inicio del proceso de confinamiento a fines de julio permitió inmediatamente una recuperación en las ventas. Ya en esa cuarta semana de julio vimos un salto a más de 600 unidades promedio diario. Y en la segunda mitad de agosto se produjo otro salto todavía más violento, seguramente relacionado con el inicio ya del gasto de una parte del 10% de la AFP. En la primera semana de septiembre, el promedio diario de ventas llegó a 1.472 unidades, lo que nos muestra una notable mejoría. Finalmente, incluso en el mercado laboral ya vemos algunas señales de mejoría en el mes de agosto. Los datos de la encuesta que realiza la Universidad Católica, que le lleva un mes de ventaja a los datos del INE, nos muestran que en agosto se habrían generado 310.000 empleos. De esos 310.000, 190.000 habrían sido empleos independientes y 120.000 aproximadamente habrían sido empleos asalariados. Las cifras muestran el primer repunte en la tasa de empleo, es decir, el porcentaje de la fuerza laboral que está efectivamente trabajando, y vemos también un aumento en la tasa de participación, es decir, las personas, el porcentaje de la fuerza laboral que está trabajando o buscando empleo. Esto no es menor porque en la medida que ese 1.200.000 personas que están calificadas como inactivos, potencialmente activos, se vayan reincorporando a la fuerza laboral, es muy probable, de hecho es casi seguro, que en los próximos meses, a pesar de que la economía siga generando empleo, esa creación de empleo va a ser compensada total o parcialmente por la reincorporación de personas a la fuerza laboral. Por lo tanto, es muy probable que a pesar de ver creación de empleo, la tasa de desempleo suba y suba en forma bastante importante, por lo menos hasta mediados del próximo año. Nuestros cálculos nos indican que, usando los datos INE, esa tasa de desempleo va a estar subiendo en los próximos meses, a pesar de que la economía va a estar creando empleo, pero la tasa de desempleo va a subir hasta un 22% a mediados del 2021. Y la razón, como les digo, es la reincorporación de personas a la fuerza laboral. Pero
a pesar del aumento en la tasa de desempleo, la noticia de que la economía esté generando nuevamente empleo es una gran noticia. Marca el inicio de este proceso de recuperación. Bien, hasta acá les he mencionado dos factores, desconfinamiento y el gasto del 10% de las AFP. Nosotros identificamos otros dos factores que debieran tener una incidencia en este proceso de recuperación económica. El tercero de estos factores es el conjunto de medidas fiscales implementadas por el gobierno. Como les he comentado con bastante más detalle en reuniones anteriores, desde marzo pasado el gobierno anunció y ha ido implementando un conjunto bastante amplio de medidas tendientes a mitigar el impacto de la crisis sobre la actividad y sobre las condiciones de vida de las personas, y también algunas medidas tendientes a reactivar la economía. De hecho, podemos clasificar los anuncios que ha hecho el gobierno en cuatro grandes tipos de medidas. En primer lugar, medidas de transferencia para sostener el ingreso o compensar parcialmente la pérdida de ingreso de las personas, medidas de apoyo al sector corporativo, a las empresas para evitar quiebras, especialmente en el caso de las pymes, medidas de subsidio al empleo para estimular, para evitar destrucción de empleo y ojalá estimular creación de empleo, y medidas de incentivo a la inversión para favorecer una reactivación de la economía. Bueno, justamente estas dos clases de medidas, subsidios al empleo y incentivos a la inversión, son las que debieran jugar un rol especialmente relevante como elementos reactivadores de la economía nacional. Sin embargo, hay que tener presente un detalle sumamente importante. Estas medidas de incentivo, para que sean efectivas, requieren que al otro lado haya un empresario que esté dispuesto a usar estas medidas, que esté dispuesto a contratar trabajadores o que esté dispuesto a retomar un proyecto que había sido cancelado o iniciar un nuevo proyecto. Y esa disposición a utilizar estas medidas de incentivo y estos subsidios requiere una característica clave: confianza. Y ahí la situación es medio complicada. El indicador de confianza empresarial calculado por ADIMARC nos muestra una buena noticia. En agosto, el indicador alcanzó su mayor nivel desde el estallido social de fines del año pasado. Sin embargo, la parte medio vacía del vaso es que cuando miramos el nivel del indicador en agosto, vemos que sigue siendo bastante bajo. Es similar a lo que vimos entre el 2014 y el 2017. Y como ustedes saben, ese periodo no fue un periodo de alta inversión y gran creación de empleo. Por lo tanto, lo más probable es que mientras la confianza empresarial se mantenga relativamente débil, el impacto reactivador de los incentivos para la creación de empleo y para la inversión va a ser acotado. No va a ser nulo, pero va a ser acotado. En la medida que la confianza empresarial se vaya reactivando, entonces podemos esperar que esos instrumentos tengan un impacto más importante en nuestra reactivación económica. Bien, el cuarto factor a tener presente en la reactivación de la economía son las condiciones externas. En el caso de una economía pequeña y muy abierta al comercio internacional de bienes y servicios, como es el caso de la economía chilena, lo que ocurre en el resto del mundo es especialmente importante. Afortunadamente, y a pesar de una segunda ola de contagios a escala mundial, los datos nos muestran que la economía global ha experimentado una recuperación relevante durante el tercer trimestre del año. Los indicadores de actividad líderes nos muestran que la economía mundial volvió a crecer en julio y agosto pasado. De hecho, el nivel de este indicador es consistente con una economía mundial que en el mes de agosto habría crecido una tasa interanual de un 2,6% aproximadamente.
El componente de expectativas respecto a la producción futura nos manda una señal muy potente en el sentido de que se espera una fuerte reactivación de la actividad económica mundial durante los próximos 12 meses. Tenemos también señales muy favorables provenientes de algunos indicadores de comercio internacional. El flujo de comercio global, que había experimentado caídas muy graves en los meses anteriores, logró un repunte significativo en el mes de julio. De hecho, su mayor crecimiento mensual en los 10 años que nos muestra este gráfico. El movimiento de containers en los puertos de China también muestra un repunte muy significativo en los últimos 3 meses. Bueno, estas incipientes señales de reactivación que se confirman todavía más cuando uno ya entra al detalle de las cifras de lo que está ocurriendo en China, en Estados Unidos, incluso en Europa, que Europa ha sentido con especial fuerza el impacto de la segunda ola. Bueno, cuando uno entra a esos indicadores, uno, al menos nosotros obtenemos la confirmación de que la economía mundial está experimentando una recuperación relevante que partió en el tercer trimestre del año. La misma conclusión la han obtenido otros analistas. Por ejemplo, acá vemos las nuevas proyecciones de la OCDE. Y este informe nos muestra una mejoría respecto al de junio pasado. En junio, la OCDE proyectaba una contracción de la economía mundial de un 6%. En el informe que acaban de entregar, corrigieron esa cifra a un menos 4,5%, proyectándose un crecimiento mundial de 5% en 2021. Muy en línea con lo que yo les había comentado en reuniones anteriores. Si ustedes recuerdan, mi proyección era un rango de caída entre un 4 y un 6 para este año y una recuperación que estaría entre un 3 y un 5. Y en la reunión pasada habíamos hablado de que, dadas las tendencias que ya se estaban comenzando a observar, el sesgo se estaba moviendo hacia el límite inferior, o sea, al menos negativo este año, y hacia el límite superior para el 2021. Los datos que entregó la OCDE son plenamente consistentes con esa apreciación y apuntan en la dirección de una economía mundial que ya comenzó un proceso de recuperación, el que, con un poco de suerte, iría ganando fuerza en los próximos trimestres. Una consecuencia especialmente relevante desde el punto de vista de Chile de esta recuperación o esta incipiente recuperación económica global es el impacto que esto tiene sobre el precio de algunos commodities, especialmente el precio del cobre. El precio del cobre cayó hasta un mínimo de 210 centavos a mediados de marzo pasado. Desde fines de marzo comenzamos a ver una recuperación. Y ya van 7 semanas en las que el precio se ha movido la mayor parte del tiempo por arriba de los 290 centavos, incluso con varios días en que ha estado sobre los 300 centavos. Esta recuperación del precio del cobre es reflejo de 3 tipos de factores. Por el lado de la demanda, la mejoría especialmente de la demanda proveniente de China. Acá se muestran el aumento en las importaciones que ha realizado China en los últimos meses. Por el lado de la oferta, ha habido una caída en la producción, especialmente de Perú y en menor medida de Chile. Eso, unido al aumento de la demanda, ha provocado una fuerte caída en los inventarios. Los inventarios en las bolsas de metales han caído a sus niveles más bajos de los últimos 15 años. Finalmente, un tercer factor que está ayudando a la recuperación del precio del cobre y de otros metales son factores financieros, las bajísimas tasas de interés a nivel mundial y el debilitamiento que ha experimentado el dólar en los mercados cambiarios internacionales desde fines de marzo pasado. Bueno, esto configura un escenario bastante más positivo, tanto en términos de crecimiento de la economía mundial como en relación a los precios de nuestros principales productos de exportación, partiendo por el caso del cobre. Y con todo, entonces, tenemos estos 4 factores que les he mencionado
desconfinamiento, gasto del 10% de las AFP, medidas de estímulos fiscales y reactivación de la economía mundial y mejoría del precio del cobre. Estos 4 factores están incidiendo positivamente en la reactivación de la economía chilena. Poniendo todo esto, incorporándolo a nuestros modelos de proyección, hemos revisado al alza las proyecciones para los próximos meses y para el 2021. Específicamente ahora, en el mes de agosto, a partir de la información que les mostraba, estimamos que se habría producido un fuerte salto en el nivel de actividad, medido en este caso por el IMACEC. Esperamos que en relación al mes anterior, este salto haya sido de más de un 10%, cerca de un 12% más de actividad en relación al mes de julio. Sin embargo, al comparar el nivel proyectado para agosto con el del año pasado, igual da una cifra negativa, una caída de 6,2. Pero eso es porque venimos de una caída extremadamente profunda. Entonces, tenemos esta primera recuperación. Esperamos que el pic del efecto reactivador del gasto del 10% de la AFP se dé ahora en septiembre. En septiembre debiéramos alcanzar un nivel máximo de actividad y obtener una cifra positiva en términos interanuales, con un crecimiento de un 1,9%. Para octubre esperamos un crecimiento interanual de un 3,7%. Si bien el nivel de actividad de octubre estimamos que va a ser más bajo que el de septiembre, porque ya el efecto del 10% de la AFP va a comenzar a reducirse, la variación interanual debería ser mayor porque la base de comparación va a ser sustancialmente más baja. Ahí está el impacto del estallido social en las cifras de octubre y noviembre del año pasado. Ahora, detalle, ahí tenemos que cruzar los dedos para que en este octubre no tengamos una situación parecida. Bien, con todo, la cifra para el año completa, nuestra actual estimación es que tendríamos una caída de un 5%. El mes pasado me parece que la proyección estaba en un menos 6,5, habiendo estado en el peor momento en un menos 9,7, antes del anuncio del 10% de la AFP, que como les mostré hace un rato atrás, le sumó más de 3 puntos automáticamente a la cifra del año. Entonces, la caída estimada para el año, si bien sigue siendo muy grave, es menos profunda que lo que estimábamos 1 o 2 meses atrás, bastante menos profunda debido a la combinación de estos 4 factores que les mencionaba. Para el 2021, nuestra proyección pasó de un 2,3% de crecimiento a un 3,5% de crecimiento. No es una cifra espectacular, pero representaría una recuperación a un ritmo moderado que permitiría que hacia fines del 2021 los flujos de actividad sean similares a los que teníamos antes del estallido social o a comienzos de este año, antes del estallido de la pandemia. Bien, en este punto tengo que señalar, sin embargo, que en estas proyecciones, de los múltiples supuestos que uno tiene que hacer para hacer las proyecciones, hay 2 factores de riesgo especialmente relevantes que podrían alterar en forma significativa los números que les estoy presentando. El primer factor de riesgo obvio es el de los rebrotes de la epidemia. La experiencia que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, pero especialmente en Europa, nos muestra que los procesos de desconfinamiento casi inevitablemente conducen a rebrotes. Y en ausencia de medidas más eficientes, como sería disponer de una vacuna, cosa que todo indica que está por lo menos a 12 meses plazo para que países como Chile accedamos en grandes cantidades a las nuevas vacunas que se están desarrollando. En ausencia de esa alternativa, bueno, lo más probable es que si tenemos rebrotes importantes, las autoridades van a recurrir nuevamente a un second best que es bastante ineficiente, que son las cuarentenas. Entonces, el peligro de las cuarentenas, el peligro de los rebrotes y su
consecuencias sobre el confinamiento de la población podrían alterar la recuperación de la economía. Como les mencioné hace un rato atrás, en estas predicciones nosotros estamos suponiendo que el proceso de desconfinamiento evolucione en forma relativamente expedita. Pasamos del menos 35 actual a menos 20 en diciembre y a 0 en junio del próximo año. También les mostré anteriormente que 10 puntos de confinamiento tienen un impacto de aproximadamente 2,2 puntos de menor Producto Interno Bruto en un trimestre específico. Entonces, eso nos da un orden de magnitud respecto a cuál sería el impacto de retrocesos en el proceso de desconfinamiento. El segundo gran factor de riesgo, no solamente para lo que pueda ocurrir en los próximos meses y en 2021, yo diría para lo que ocurra con la economía chilena en los próximos 20 años, es el tema político. El estallido social nos dejó claramente en evidencia la magnitud del daño que se puede provocar sobre la actividad económica, producto de movilizaciones y de la violencia política. Las causas del estallido social están plenamente vigentes. A mi juicio, esas causas podríamos agruparlas en tres grandes categorías: desigualdad económica, mala calidad de los servicios públicos, como educación, salud, vivienda, y un sentido de ilegitimidad de las instituciones políticas y sociales. La solución, entre comillas, que el mundo político le dio o pretendió darle a este estallido social fue la redacción de una nueva constitución. Casi con seguridad, en el plebiscito del 25 de octubre próximo, la opción del apruebo va a triunfar. Las encuestas muestran que tiene una intención de voto cercana al 75%. Por más que haya un rango de error, prácticamente es un hecho que esa opción va a ganar. Por lo tanto, vamos a iniciar un proceso constituyente. Bueno, ese proceso constituyente, en el mejor de los casos, podría tener un efecto positivo solo sobre una de las causas del estallido social, el tema de la legitimidad de las instituciones. Una nueva constitución no veo cómo pueda por sí misma mejorar el tema de la desigualdad económica y el tema de la mala calidad de los servicios ofrecidos por el Estado. La solución a esos dos temas requieren buenas políticas públicas y buena política económica. Y eso va bastante más allá de la Constitución. Entonces, yo creo que el peligro de que tengamos nuevos rebrotes y que todo el proceso constituyente, en vez de canalizar las diferencias y institucionalizar la pugna de ideas, en vez de hacer eso, termine polarizando aún más al país, yo creo que es un riesgo bastante grande. Lo que ocurra en esos ámbitos va a ser crucial para la reactivación de la economía, va a ser crucial para la confianza o la desconfianza, tanto de consumidores como a nivel empresarial, y por lo tanto va a ser fundamental para qué es lo que ocurra en términos de creación de empleo y lo que ocurra en términos de inversión. Entonces, el proceso, cómo se lleve el proceso político, va a ser extremadamente importante. Yo creo que un indicio clave lo vamos a tener en un mes más, en los días cercanos al 18 de octubre y al 25. Yo creo que es muy probable que en los días cercanos al 18 de octubre veamos movilizaciones para conmemorar el aniversario del estallido social, y vamos a ver cuál es la intensidad que alcanzan esas movilizaciones y cuál es el grado de violencia que acompañe a esas movilizaciones. Yo creo que eso nos va a dar
una pista muy relevante respecto a lo que podemos esperar en relación al clima político en el que vamos a estar viviendo en los próximos meses y probablemente en los próximos años. Y eso, a su vez, va a tener una incidencia clave sobre la actividad económica. En las proyecciones que les presenté acá, nosotros suponemos que si bien las movilizaciones se reactivan, la violencia que acompaña a esas movilizaciones no alcanza la virulencia que vimos en octubre y noviembre pasado y por lo tanto no alcanza a provocar el daño que se produjo sobre la economía en esos 2 meses. Ojalá así sea, pero es un factor de riesgo que hay que tener presente. Bien, para finalizar, voy a hablarles acerca del tipo de cambio, porque como les decía en la introducción, sé que es un tema que le interesa prácticamente a todo el mundo. En esta lámina podemos ver en el gráfico que está arriba a la izquierda la evolución de nuestro tipo de cambio. El tipo de cambio alcanzó un pic de 870 pesos a mediados de marzo pasado, justo en el peor momento de la crisis por el estallido de la pandemia. Desde entonces vemos una clara tendencia decreciente, con muchas fluctuaciones como siempre, pero dentro de una tendencia descendente. El gráfico que está abajo nos muestra el comportamiento de una canasta de monedas emergentes que tienen características similares a la nuestra. Y de hecho, como se puede ver, esta canasta de monedas se mueve muy parecido a nuestro tipo de cambio. El gráfico que está en la derecha nos muestra la correlación entre nuestro tipo de cambio y esta canasta de monedas, tomando periodos de 30 días móviles. Y vemos que frecuentemente esa correlación es muy, muy alta. De hecho, si uno toma un periodo largo, la correlación promedio entre ambas es de 0.85. Eso nos dice que hay factores comunes que inciden sobre nuestra moneda y sobre las monedas de otras economías emergentes y economías productoras de commodities. Esos factores son, por ejemplo, la incertidumbre en los mercados financieros internacionales, la confianza o desconfianza que tienen los inversionistas, lo optimistas o pesimistas que están los inversionistas en los mercados internacionales, el precio de los commodities. Todas estas monedas dependen mucho de algún commodity porque los países son grandes exportadores de commodities, como el caso de Chile con el caso del cobre. Y también los flujos de capital. Este conjunto de variables genera movimientos parecidos en nuestra moneda respecto a otras monedas que tienen características similares. Obviamente, además de estos factores externos comunes, hay factores específicos a la economía nacional. Pero normalmente los factores externos juegan un rol muy significativo. Esos factores externos son los que han venido poniendo una presión bajista sobre nuestro tipo de cambio. En este gráfico, la línea azul corresponde a un valor de equilibrio estimado usando un modelo estadístico en el que se incorporan esos factores externos. Y ese modelo nos dice que a mediados de marzo pasado, el valor de equilibrio alcanzó un valor peak de 880 pesos. Y que desde entonces, la mejoría de las condiciones externas ha venido generando una presión bajista. Ayer, el valor de equilibrio que nos entregaba el modelo eran 782 pesos. La línea roja corresponde a la evolución del tipo de cambio, a la evolución efectiva del tipo de cambio. Como vemos, el tipo de cambio efectivo se ha venido moviendo exactamente en la dirección que predice el modelo, pero con desviaciones respecto al valor de equilibrio puntual. Algunas veces está por abajo, otras veces está por arriba de ese valor. Estas desviaciones están asociadas mayoritariamente a factores internos. En la reunión pasada creo que les comenté con algún detalle algunos de ellos. Por ejemplo, las ventas de dólares que ha realizado Hacienda desde mediados de abril pasado han jugado un rol muy relevante. Y lo van a seguir haciendo porque Hacienda todo esto tiene que seguir vendiendo dólares en los próximos meses. Ahora puntualmente, en los últimos días,
estamos viendo un rebote en nuestro tipo de cambio. El tipo de cambio había caído hasta los 760 pesos la semana pasada. Y ahora hemos visto un rebote y ayer lo teníamos en los 791 pesos. Ahora estoy viendo, estamos en 786,80. Este rebote que hemos visto recientemente está explicado fundamentalmente por factores externos. Vemos acá que el valor de equilibrio, la línea azul, ha subido. De hecho, en la última semana, el modelo nos dice que los factores externos generaron una presión alcista de 25,1 pesos. Hasta el día de ayer teníamos un alza de 27,7 pesos. ¿Cuáles son los factores externos que han estado ejerciendo una presión sobre nuestro tipo de cambio? Una depreciación de las monedas emergentes en los últimos 5 días hábiles terminados ayer. La canasta de monedas emergentes, prácticamente todas las monedas se habían depreciado. En promedio la depreciación fue un 4,1%. Además, tenemos una incidencia de 10 pesos provenientes del precio del cobre. En esos 5 días hábiles el precio del cobre cayó un 5%. También tuvimos una incidencia por un aumento en el VIX. El VIX, índice de volatilidad del mercado accionario americano, en esos 5 días hábiles subió 2,9 puntos, porque hemos estado viendo turbulencia en los mercados financieros, producto de una corrección en las acciones tecnológicas y también por el temor que se ha generado producto de la segunda ola de contagio en Europa y en Estados Unidos. A eso podemos agregar también un tercer factor que ha incidido en los mercados financieros internacionales recientemente y de rebote en nuestro tipo de cambio: la incertidumbre creciente respecto al resultado y las implicancias de las elecciones presidencial y parlamentarias en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Esos son temas por sí mismos y, bueno, en otra ocasión los comentaremos. Poniendo todo en la balanza, el tipo de cambio está básicamente donde debe estar. La diferencia de 8,6 pesos que teníamos ayer, que con el valor que estamos viendo hoy día es un poquito menor, la verdad es que no alcanza a ser estadísticamente significativa. Lo que nos dice nuestro modelo es que los factores externos le ponen una presión bajista al tipo de cambio, que factores internos generan desviaciones transitorias, y que en la medida que la recuperación económica mundial continúe avanzando, lo que nosotros esperamos es que en ese escenario el VIX retome su tendencia bajista y termine el año cerca de los 17 puntos. Eso metería una presión bajista sobre nuestro tipo de cambio de cerca de 6 pesos. Además, los flujos de capitales vuelvan a las economías emergentes y los precios de los commodities sigan repuntando. Eso permitiría que la canasta de monedas emergentes muestre una apreciación, lo que pondría una presión bajista sobre nuestro tipo de cambio de 21,5 pesos. Eso daría un efecto bajista total de unos 27 pesos, llevando el valor de equilibrio hacia fines de año a los 755. Eso es lo que nuestro modelo proyecta para el escenario en que la recuperación económica mundial continúa. Esto debiera definir que la tendencia bajista que les mostraba en el gráfico anterior y que acá lo podemos ver también, esta tendencia bajista continúa en los próximos meses. Pero como veíamos en el gráfico ese que tenía hartos círculos y de diferentes colores, bueno, hay desviaciones transitorias en relación a esa tendencia asociada a factores. Especialmente, yo creo que en octubre, en esos días cercanos al 18 y al 25, en esa semana, creo que podemos encontrarnos con episodios de turbulencia. Si las movilizaciones alcanzan niveles muy, muy álgidos y hay violencia acompañada, sería muy probable que en esos días veamos una importante desviación alcista en el tipo de cambio, tal como ocurrió en octubre y noviembre del año pasado. Bien, eso es lo que les puedo decir por ahora respecto al tipo de cambio. Hay infinidad de otros temas, pero en aras del tiempo creo que es mejor dejarlo acá y dar paso a algunas preguntas que ustedes pueden haber formulado y que Javier me las pueda transmitir. Bueno, Ángel, muy buena presentación como siempre.
hay dos preguntas que han llegado, digamos, que tengo acá. Una relativa a qué pasa con las tasas de interés. Hemos visto ciertamente algunas, por ejemplo, los créditos hipotecarios han bajado las tasas puntualmente. Creo que hay alta liquidez en los mercados y eso está haciendo que las tasas estén más o menos abajo, digamos. Eso nos gustaría entender un poco más. ¿Ya? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con esta discusión de, qué pasaría en realidad con esta discusión de un 10% adicional de sacarle la AFP, digamos, de plata, digamos, para entregarse a las personas? ¿Qué impacto podría tener una medida así, otra vez, en el crecimiento o la situación económica del país? A ver, partamos con el tema de las tasas de interés. A ver, acá tenemos los datos respecto a qué está ocurriendo con las llamadas tasas base, las tasas de los bonos del Banco Central, los BCP y los BCU. Estas tasas son las que ponen, como su nombre indique, la base sobre la cual se determinan todas las tasas del mercado. A estas tasas, que son las consideradas libres de riesgo, se les van agregando las primas por riesgo dependiendo del riesgo del emisor de la deuda. Lo que nos muestran acá los gráficos es que desde mayo pasado prácticamente no pasa nada con las tasas de interés. Las tasas de interés cayeron a niveles cercanos a los mínimos históricos y se han estabilizado en esos niveles. Fíjense que el BCP a 2 años está marcando ahí tasas de interés de 0,30, 0,40. Teníamos el día 22, el martes pasado. Entonces, las tasas de interés están muy estabilizadas. Las tasas UEF están negativas. Las tasas UEF a 2, 5, incluso 10 años están negativas. Estas tasas mostraron una tendencia moderadamente decreciente durante julio y agosto. Esa caída de las tasas UEF, mientras las tasas nominales se mantuvieron estables en ese periodo, implicaron un aumento en las compensaciones inflacionarias. Ese aumento en las compensaciones inflacionarias fue una puesta al día porque las expectativas de inflación que estaban implícitas en julio y principios de agosto eran demasiado bajas. Ahora las compensaciones inflacionarias se adecuaron un poquito más con expectativas de inflación razonable a un plazo de 2 años. Cabe mencionar que en todo caso que las compensaciones inflacionarias a plazos más largos, 5 y 10 años, siguen estando completamente desalineadas respecto al escenario inflacionario que nosotros vemos como probable. Nosotros pensamos, el mercado, las compensaciones inflacionarias implícitas en las curvas swap, está diciendo que el mercado está convencido que la inflación en Chile nunca más va a superar el 3%. Ni siquiera va a tocar el 3% casi a cualquier plazo que uno lo analice. Esa visión, a mi juicio, es excesivamente optimista. Yo creo que en 2 o 3 años más es altísimamente probable que nos topemos con un, aunque sea moderado, brote inflacionario, que definitivamente nos va a llevar por arriba del 3%. Bueno, esto a mí me hace recomendar que si uno tiene la opción, tome posiciones en papeles en UEF, porque es muy probable que nos encontremos con ese brote inflacionario y los papeles en UEF van a dar una protección. Y al contrario, si uno se va a endeudar, es mucho mejor hacerlo en tasas nominales. En cuanto a las tasas de mercado, acá están. Efectivamente, como tú mencionabas, las tasas de interés hipotecarias han venido cayendo. Sufrimos un salto en marzo pasado, producto de la incertidumbre generada por el inicio de la pandemia a nivel local, pero desde entonces han venido moviéndose a la baja y ahora están ahí cercanas al 2,5%. No en los mínimos, pero cerca de los mínimos y de todas maneras en niveles que para los estándares históricos son extremadamente bajos. Estos bajos niveles de tasa de interés son básicamente el reflejo de lo que está haciendo el Banco Central con su política monetaria, manteniendo las tasas las tasas bases muy bajas. ¿Qué va a pasar en relación a esto? Nada. El Banco Central prácticamente con seguridad va a mantener sin cambio su política monetaria, al menos
los próximos 2 años. Yo creo que casi con seguridad la tasa de política monetaria se va a mantener en este 0,5. Y eso entonces va a mantener una presión bajista sobre las tasas de interés local. Vimos claramente la intención del Banco Central de hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que las tasas de interés suban. El primer retiro del 10% de las AFP tuvo una insinuación de impacto alcista en las tasas de interés, pero rápidamente el Banco Central salió a contener ese atisbo de alza. ¿Y cómo lo hizo? Implementando 3 medidas de inyección cuantitativa. Inyectando un programa de compra especial de bonos por 8.200 millones, una especie de swap para compra de bonos bancarios por 10.000 millones y un programa de compra de depósitos a plazo por 8.000 millones. Le bastó usar una fracción de esos montos, pero la disposición fue clara. El Banco Central no está dispuesto a tolerar un alza en las tasas de interés, ni ahora y yo creo que en ningún futuro inmediato. Por lo tanto, nos podemos quedar bastante tranquilos, las tasas de interés se van a mantener extremadamente bajas, no solamente en los próximos meses, sino que seguramente durante varios años. La única amenaza que hay en relación a eso, y que podría complicar bastante las cosas, es que debido al deterioro de las cuentas fiscales, los grandes déficits fiscales en los que estamos incurriendo y que se van a mantener en los próximos años, y el consiguiente aumento en el endeudamiento público, este deterioro de las cuentas fiscales, que es un tema también por sí mismo, con seguridad va a llevar a que las clasificadoras de riesgo nos recorten su clasificación en los próximos meses. Eso, que es inevitable y es seguro que va a ocurrir en los próximos meses, va a ponerle una presión alcista a las tasas de interés. Si el Banco Central sale a frenar esa presión alcista, entonces la presión se va a desviar y la vamos a empezar a ver en el tipo de cambio. Eso podría alterar la tendencia bajista que veíamos en el gráfico del tipo de cambio. Pero bueno, ese es otro tema que hay que analizarlo en una visión ya más de mediano y largo plazo. Pero este tema es, yo diría, el principal factor de riesgo para tasas de interés y para tipo de cambio, no en los próximos meses, pero sí en una perspectiva un poco más larga, 12 meses o más. Bien, eso son probablemente algunos de los principales temas respecto a tasas de interés. En relación a un eventual segundo retiro del 10% de las AFP. Bueno, como se desprende de esta tabla donde están los cálculos para el primer retiro, una gran cantidad, un porcentaje alto de personas que retiraron el 100% de lo que tenían. Y eso significa que, entiendo que es poco más del 20%, un 20 y tanto por ciento, que quedaron sin fondos en la AFP. Por lo tanto, esas personas no tendrían nada que retirar. Entonces tendríamos que partir más o menos de por acá. Ahí podrían empezar a retirar. Este segundo retiro, si se concreta, lo que va a ocurrir es que va a agregar otro 20% de personas que van a quedar sin fondos. Y ahí tenemos que entonces que distinguir dos cosas. El efecto de corto plazo, tal como les comenté anteriormente respecto al impacto que estamos viendo ya en las cifras recientes, este segundo retiro, que probablemente va a ser más pequeño porque va a recaer sobre personas de más alto ingreso y probablemente muchas de ellas no se van a salir a consumir la totalidad de eso, pero probablemente vamos a estar hablando de un impacto de unos 15.000 millones de dólares sobre mayor gasto en la economía. Eso entonces va a tener un efecto reactivador, va a ser un efecto reactivador transitorio y nos va a pegar un segundo empujón. Pero va a dejar en una situación prácticamente de muerte cerebral al sistema de AFP. Vamos a terminar con más del 40% de la población chilena sin fondos en sus fondos de pensión.
lo que significa que un sistema que, producto no del sistema mismo, sino de los bajos periodos de cotización y el tema de la edad de jubilación, que a mi juicio son realmente los dos problemas del sistema, daba bajas pensiones. Bueno, si se produce este segundo retiro y el 40 y tanto por ciento de la población queda sin fondos, entonces es un sistema que queda completamente liquidado. Y hace que sea total y absolutamente imprescindible que el Estado se salga a hacer cargo de ese 40%. Y en realidad, si le devuelve la plata a ese 40%, se la van a tener que devolver a todo el resto. Entonces, yo creo que este segundo retiro es casi un golpe de gracia para el sistema de pensiones y tiene otra segunda implicancia. Y es que aumenta en forma pero estratosférica la carga de la deuda. Yo creo que más temprano que tarde el Estado chileno va a terminar restituyendo a las personas estos 18.000 millones. Si ahora se produce un segundo retiro y digamos que llega a unos 15.000 millones, entonces estamos hablando de 33.000 millones de deuda contingente para el Estado. Esos son otros 14 puntos del PIB que se estarían agregando a lo que les mostraba recién, a esta deuda. En eso, la deuda pública chilena va a llegar seguramente sobre el 70% del PIB hacia el año 2026, a lo mejor en el 2025. A eso habría que agregarle esta deuda contingente que en algún momento el Estado se va a tener que hacer cargo. Y eso implica que la situación de solvencia fiscal es más grave que lo que ya tenemos. Y esto también implica que la capacidad del gobierno, el que esté de turno, el gobierno de turno, el actual, pero sobre todo los que vengan a partir de marzo del 2022, para hacer frente a los problemas sociales, va a estar extremadamente acotado, va a estar tremendamente restringido, porque la situación fiscal va a ser extremadamente mala. Entonces, si seguimos empeorando la situación del sistema de pensiones, esa presión fiscal va a ser todavía peor. Y yo creo que esta es la dimensión más grave de lo que se está haciendo con el sistema de AFP. Ángel, otra pregunta que me ha llegado es ¿qué pasa con los mercados accionarios, digamos? ¿Qué está pasando con las acciones, los índices accionarios? ¿Será a nivel internacional o a nivel local? Ambos. Bien, veamos qué es lo que está pasando con los mercados accionarios internacionales. A ver, acá está la evolución en lo que va del año del índice accionario americano, el S&P 500. Tenemos la debacle de marzo pasado, producto del estallido de la pandemia, y la impresionante recuperación que vimos posteriormente desde fines de marzo hasta comienzos de septiembre. Este pic de 1.580 puntos se alcanzó el 2 de septiembre pasado. En ese momento, el alza acumulada llegó a ser de un 52-53% respecto al mínimo. Desde el 2 de septiembre pasado hasta ayer, teníamos una caída acumulada de 9,9%. ¿Por qué? Por cuatro razones principales que son las que se mencionan acá. Una toma de ganancias o una corrección, podríamos decir, en las acciones tecnológicas. En esta violentísima escalada que vimos entre fines de marzo y principios de septiembre, esa alza estuvo liderada por las acciones tecnológicas, llegándose a una situación probablemente muy exagerada en muchos casos. Acá vemos, por ejemplo, cómo hasta principios de septiembre, si comparábamos con el pic de febrero, el S&P 500 tenía una variación prácticamente nula, pero las acciones tecnológicas habían subido un 13,6%.
El caso más extremo, el de Tesla, que acumuló un alza de casi un 500% entre ese mínimo de mediados de marzo y el máximo del 2 de septiembre. La relación precio-utilidad de Tesla ese día 2 de septiembre llegó a ser de 1.200 veces. Con eso, el valor de mercado de Tesla llegó a ser 10 veces el valor de mercado de General Motors. Sin embargo, Tesla vende un décimo del número de autos que vende General Motors. Por lo tanto, el mercado estaba valorizando en ese momento cada auto vendido por Tesla en 100 veces el valor de cada auto vendido por el General Motors. Ahora, claro, lo que nos dice eso es que el mercado estaba valorizando algo más, o sea, la apuesta es que Tesla va a vender algo más que auto. Pero también nos dice que hay exageraciones. Bueno, entonces, la primera razón de la corrección que hemos estado viendo es que al mercado se le pasó la mano con las acciones tecnológicas y ha ido corrigiendo un poquito eso. El segundo gran tema son las elecciones. Como lo mencioné la pasada, nos vamos acercando a las elecciones presidenciales del 2 de noviembre, que además vienen acompañadas de elecciones parlamentarias, y hay un altísimo nivel de incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar en las elecciones y en relación a las consecuencias que van a salir del resultado de esas elecciones. Si gana Biden, seguramente eso va a implicar un fuerte aumento de la carga tributaria. Se estima que el programa de Biden le va a agregar 4,6 trillones de dólares a los impuestos americanos en los siguientes 10 años. Y además va a cambiar la regulación en algunos sectores, como el sector financiero y el sector energético. Y por lo tanto, las acciones más sensibles a esos eventuales cambios que implementaría un eventual gobierno de Biden se han visto resentidas. También ha incidido un desacuerdo fiscal. Desde junio pasado, el gobierno americano ha estado tratando de llegar a un acuerdo con la oposición demócrata respecto a un cuarto paquete de estímulo fiscal. Y eso no ha sido posible, y en la medida que nos acercamos a la fecha de la elección presidencial, se hace más difícil todavía. Además, esta semana la situación se agravó todavía más producto de la muerte de una jueza de la Corte Suprema Americana y la intención del gobierno de Trump de nombrar a su reemplazante antes del 3 de noviembre, lo que agudizó una disputa política. Muy importante todo esto porque la Corte Suprema Americana tiene gran incidencia en todo tipo de temas, especialmente los valóricos. Hay también entonces un desacuerdo fiscal, casi con seguridad no va a haber un acuerdo fiscal antes de la elección y eso implica que las transferencias que ha estado haciendo el gobierno para compensar la pérdida de ingresos producto de la crisis van a estar mermados en los próximos meses. Y eso le va a quitar algo de fuerza a la recuperación económica americana en los últimos 3 meses del año. Y finalmente, pero probablemente con un rol muy importante, la intensificación de los rebrotes epidémicos, especialmente en el caso de Europa. Estos 4 factores son los que están detrás de esta caída del 10%. Importante, choqueante, genera mucha expectación, pero en realidad, a mi juicio, simple y sencillamente es peanuts, es decir, es bastante poco relevante. Simplemente es una fluctuación hasta ahora bastante acotada dentro de lo que es una tendencia mucho más profunda y potente. Una tendencia que la venimos viendo con mucha fuerza en los últimos 10 años. Este gráfico muestra la evolución del S&P 500 desde principios del 2009 hasta ayer. La línea roja es la tendencia de crecimiento exponencial implícita en esta evolución. En estos últimos casi 11 años, el S&P 500 viene creciendo sistemáticamente a un ritmo de 11,4% anual. Dentro de esa tendencia se producen desviaciones. De repente, los inversionistas se ponen muy, muy optimistas, como estaban, por ejemplo, el 2 de septiembre. Y
el mercado llegó a estar un 8% por arriba de tendencia. Luego ocurren factores que los asustan y se produce una corrección. Y con los valores que teníamos ayer, el mercado estaba 4,9% abajo de tendencia. Este gráfico me muestra las desviaciones más recientes y las bandas grises muestran la desviación estándar que han tenido estas desviaciones en los últimos 11 años. La desviación estándar es 7%, lo que significa que la desviación que teníamos ayer de 4,9 es simplemente ruido estadístico, no es nada significativo dentro de esta tendencia. Es lo que ocurre, los mercados nunca son monotónicos, siempre hay tomas de ganancias, ruido, por múltiples factores, pero dentro de una tendencia. Ahora, ¿de dónde viene esta tendencia? Viene básicamente de dos factores. El crecimiento de la economía americana, que en estos últimos 11 años crece a un ritmo promedio anual de un 2,5%, y de la inyección monetaria de la Reserva Federal, que inyecta gigantescas cantidades de dinero. Respecto al crecimiento, yo creo que la economía americana no ha sufrido daño estructural, por lo tanto, una vez que esta crisis sanitaria pase, la economía americana va a retomar su ritmo de crecimiento tendencial. Y respecto a la inyección monetaria de la Reserva Federal, no me cabe duda de que la Reserva Federal va a continuar inyectando esas mismas gigantescas cantidades de dinero para mantener las tasas de interés extremadamente bajas. Y por lo tanto, yo espero ver que esta tendencia se mantenga. De hecho, poniéndolo en términos un poquito más formales, nosotros metemos todo esto que yo acabo de decir en términos verbales a un modelo estadístico y el resultado que obtenemos es que si las cosas se dan de acuerdo a lo que nosotros esperamos, el S&P 500 debiera alcanzar unos 4.210 puntos a fines del 2021. Ayer estábamos en los 3.285 puntos. ¿Dónde decía el modelo que debíamos estar? En 3.289 puntos. O sea, lo que teníamos ayer era una situación completamente de equilibrio. Lo que pasó es que el 2 de septiembre al mercado se le había pasado la mano. Estaba 8,8% arriba de su valor de equilibrio de corto plazo. Pero si las cosas evolucionan de acuerdo a lo que nosotros esperamos, el mercado tiene casi un 30% de upside potencial en los próximos 15 meses. Bien, eso es lo que puedo decirle respecto al mercado accionario americano. Bueno, en realidad hay muchísimas otras cosas más, pero creo que eso es lo más relevante. En relación al mercado chileno, esto es lo que ha estado pasando con nuestro mercado. El desplome producto del estallido de la pandemia, una recuperación bastante relevante. Piensen que llegamos hasta 2.900 a mediados de marzo y luego rebotó hasta un máximo de casi 4.300 puntos. Ahí llegamos a acumular un alza de más de 40%. Desde ese máximo, que se alcanzó a principios de julio, hemos visto una caída de 17% hasta el día de ayer. Hoy día estamos cayendo otro 0,18. Estamos casi ahí. Bien. Para enganchar lo que pasa con nuestro mercado en relación a lo que les decía recién respecto al S&P 500, este gráfico muestra justamente y compara la evolución de nuestro IPSA, la línea roja, con la del S&P 500, la línea azul. El gráfico de la derecha muestra la correlación tomando 30 días móviles entre nuestro mercado y el mercado americano. Y vemos que frecuentemente nuestro mercado se acopla a los mercados internacionales liderados por el S&P 500. Y vemos periodos en que la correlación es muy alta. Pero también vemos que de repente no solamente la correlación desaparece, sino que incluso se torna negativa. Y esa correlación negativa es muestra de un desacople. Estos desacoples están asociados básicamente a factores internos. Por ejemplo, este de acá, en octubre y noviembre, adivinen a qué estuvo relacionado: estallido social. Y ahora, en los últimos 3 meses, hemos estado viendo una situación de completo desacople, asociado al retiro del 10% de las AFP y también a incertidumbre política
a nivel local. La incertidumbre política nos desacopla de lo que pasa en los mercados internacionales. Ahora nos reacoplamos. Desgraciadamente nos reacoplamos en la caída, porque el mercado afuera empezó a caer, entonces eso reforzó la caída de nuestro mercado. Pero desde julio pasado que no nos logramos acoplar a las subidas afuera. Y eso es por el retiro del 10% de la AFP y por la incertidumbre que hay en el ámbito político. Nuestro modelo del IPSA nos dice que si lográramos acoplarnos a los mercados internacionales, el IPSA tiene un potencial alcista muy importante. De hecho, un paso atrás. El modelo me dice que en este momento el mercado chileno está excesivamente castigado en un 18%. El modelo nos dice que el valor de equilibrio actual para el IPSA es 4.200 puntos. Estuvimos ahí a fines de junio, principios de julio, y se produjo la caída, y estamos hoy día 18% abajo. Si lográramos reacoplarnos a los mercados internacionales, el modelo del IPSA nos dice que su valor podría llegar a 5.100 puntos a fines del 2021, con un incremento de más de 44% respecto al nivel que teníamos ayer. Pero para eso necesitamos reacoplarnos. Y eso significa que no hayan factores internos negativos que rompan la correlación entre nuestro mercado y el mercado internacional. Y esos factores son principalmente la incertidumbre política. Entonces, ¿el mercado chileno tiene un upside potencial muy significativo? Sí. ¿Se va a concretar? No, depende. Depende de lo que ocurra con el escenario político. Depende de si el proceso constituyente que va a partir el próximo 25 de octubre es un factor que canaliza las fuerzas políticas y sociales y genera mayor armonía, o al contrario, exacerba la polarización y la confrontación. Saquen ustedes sus conclusiones respecto a qué es lo que creen que va a pasar. Bueno, y una última pregunta, Ángel. Me llega acá, me dice buenos días. ¿Cómo nos afecta lo que está pasando en la economía argentina y el retiro de empresas chilenas de ese país? Afortunadamente, al menos en términos macroeconómicos, prácticamente no nos afecta. Dado lo que ha pasado con la economía argentina en los últimos 40 años, hoy día la dependencia económica, la interacción económica de Chile respecto a Argentina es completamente marginal. Lo que no significa que a nivel de algunas empresas que tienen inversiones en Argentina la relación sea más importante, pero a nivel macroeconómico la relación es completamente marginal, despreciable. Por lo tanto, como país no nos afecta significativamente. Yo creo que sí puede tener alguna incidencia desde un punto de vista más bien político y social. La crisis argentina nos muestra las consecuencias del populismo extremo que ha devastado a ese país en los últimos casi 70 años. Partió en los años 30 con Perón, bueno, ya van 70, 90 años. Bueno, Argentina, yo creo que hay que mirarlo como un ejemplo de lo que le puede pasar a un país que es incapaz de construir instituciones políticos, sociales, que den estabilidad y que favorezcan el crecimiento y la inversión en el largo plazo. Pero, como decía, afortunadamente el vínculo económico que tenemos con ellos hoy día es tan marginal que no tiene incidencia a nivel macro, sí a nivel de empresas particulares. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu estupenda presentación y por responder las inquietudes de nuestros socios. Y te esperamos en la próxima oportunidad, en la última semana del último viernes del próximo mes, digamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación.